Buenos días a la comunidad educativa de Huila. Espero que estén pasando una feria muy productiva. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes algunos de nuestros hallazgos. Mi nombre es Ricardo Castro. Les estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires. Tengo una doble titulación. Por un lado soy especialista en ciencias de educación, por otro lado soy ingeniero. Y eso ha sido la razón por la cual en los últimos más de 10 años me he dedicado a investigar un poco sobre la difusión de tecnologías en las instituciones educativas. Así que, dado que es una feria técnica, dado que un poco el foco de la feria y el eje de la feria está puesta en lo virtual, dado que esta presentación es una presentación virtual, que para mí no es algo común, normalmente en mis disertaciones hablo para toda la gente, para un ámbito de gente presencial, así que piensen que para mí, como para todos ustedes que han tenido que estar luchando contra las clases virtuales durante los últimos 6 meses, también es un desafío poder compartir los hallazgos de esta investigación de esta manera, que por un lado es novedosa, por el otro lado tiene sus bemoles, ¿no? Porque uno tiene la oportunidad, como me ha pasado a mí en las últimas horas, de revisar lo que ha dicho y tratar de querer hacerlo cada vez mejor. Así que, por otro lado, si están viendo este video es porque es la versión definitiva y me ha gustado, me ha parecido más o menos bueno como ha quedado. Como les contaba al principio, un poco la idea global de nuestra breve charla de hoy, vamos a estar unos 30 minutos probablemente, va a ser compartir una investigación que realizamos entre 2015 y 2018, ¿sí? En distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde un poco lo primero que nos pasó, y un poco fue el origen, el problema de la investigación, fue que lo que nos llamaba la atención es que a pesar de que había un montón de tecnologías nuevas disponibles para que los docentes usaran y armaran clases extraordinariamente buenas, pizarras interactivas, proyectores interactivos, bueno, todo tipo de plataformas educativas. Lo que notábamos es que el porcentaje de adopción era realmente muy bajo. Entonces lo primero que nos llamó la atención como investigadores fue qué es lo que está pasando, dónde está el problema por el cual los docentes no terminan de adoptar las tecnologías, siendo que todas estas nuevas herramientas les podrían beneficiar enormemente y podrían hacer una clase mucho más dinámica, mucho más creativa, bueno, todas las cosas que ustedes deben haber escuchado. Y no somos los únicos que lo pensábamos. Así que nos metimos de lleno a trabajar en esta investigación sobre la base de que había algún tipo de rechazo o algún tipo de resistencia de parte de la comunidad educativa al uso de las tecnologías y por ahí tal vez podríamos encontrar un poco algunas de las explicaciones. Nuestro proceso de investigación fue un proceso bastante iterativo. Decidimos usar una lógica cualitativa para explicar esto, así que basamos la investigación en encuestas, en charlas con docentes, charlas abiertas, en observación de clases. Pasamos mucho tiempo viendo clases, ¿sí? Así que a partir de ahí fuimos haciendo una observación que se fue alimentando, fuimos haciendo una investigación que se fue alimentando a sí misma y ajustando a medida que la investigación avanzaba. Y pudimos identificar que había tres ejes, tres dimensiones que eran claves en este proceso de integración de tecnologías, ¿sí? Las tres dimensiones tienen que ver con los individuos, por un lado, eje central de investigación, a donde fuimos primero, donde vimos que podíamos reconocer en sus estilos de enseñanza, en la personalidad, en el tiempo que tuvieran disponible. Posteriormente abordamos un poco la bibliografía y vimos que las experiencias y las creencias de los individuos tenían mucho que ver con sus decisiones de adopción o rechazo, así que ese es uno de los ejes sobre los cuales empezamos a investigar y trabajar. Otro eje obviamente era la innovación en sí, es decir, también nos proponíamos tratar de entender hasta qué punto lo sofisticado o sencillo que fuera la herramienta podía influir
en sus decisiones de adopción. Entonces, en algunos momentos, también una de las ideas que teníamos era, bueno, de alguna manera la herramienta, si fuera muy compleja, podría hacer que los docentes se resistieran al uso, y si fuera muy fácil, eh, la quisieran usar de una forma más fácil. Y por último, una tercera dimensión es el contexto. En particular, el contexto medido por la cultura escolar, el contexto institucional, ¿sí? El contexto que podemos medir en los comportamientos del colectivo escolar, el colectivo de la institución escolar, y por otro lado en las normas institucionales, algunas escritas y no escritas, que de alguna manera premian o castigan la innovación educativa. Así que empezamos a trabajar sobre los tres. Reconozco que había un cierto sesgo a pensar de que el problema estaba en los individuos, pero empezamos a trabajar en los tres ámbitos, ¿sí? Y a medida que fuimos avanzando en los tres ámbitos, nos dimos cuenta que en las instituciones donde el uso de la tecnología era más innovador, había un factor común que tenía que ver que eran los directivos, ¿sí? Y ahí en los directivos voy a englobar voy a hacer una categorización muy amplia, ¿sí? No necesariamente era el director, porque en algunos de nuestros casos la institución era pequeña y el director era un poco el que de alguna manera así decidía en la institución. En otros casos, algunas instituciones más grandes tenían un conjunto de directivos más amplio. En algunos casos, incluso algunas instituciones todavía un poco más grandes tenían una figura de coordinador de enseñanza o asesor pedagógico que tenía un rol directivo bastante importante. Por eso preferiría hablar de directivos en general como esa persona que tiene una influencia preponderante en el proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías y no tanto en cuanto a la función que desempeñe en el papel estricto de la institución. Así que bien podría ser un vicedirector, alguno de estos directivos de los que estoy hablando. Lo importante es saber cuál es el papel que desempeña. Y lo segundo que encontramos, lo importante, fue que el rol que ellos tenían, que la importancia que ellos tenían en los procesos era clave. Por lo tanto, ahí fue empezando a cambiar un poco nuestra investigación, sin dejar de un lado los docentes, y vamos a trabajar y hablar un poquito sobre ellos. Se centró bastante en un aspecto de los directivos y que son las intervenciones. Las intervenciones como definición de cuáles son las acciones que estos directivos que categoricé antes toman para generar algún tipo de cambio en la institución escolar. ¿Sí? Como les decía, entonces, voy un minuto para atrás, estos directivos actúan a nivel de la institución, ¿sí? Influyen tanto sobre los individuos, sobre los que trabajan en la institución, como también influyen sobre las herramientas, tanto sea generando los sistemas de apoyo a las herramientas que se van a usar o como en sí mismo en la decisión de compra, de qué herramientas se van a usar. Un minuto antes de darnos o para generar un poco una base de entendimiento de lo que estamos haciendo, déjenme hacerles alguna breve historia de dónde nos sostuvimos teóricamente para estas investigaciones. Partimos de trabajar con la teoría de difusión de las innovaciones. Es una teoría que elaboró un americano hace muchos años, que se llama Everett Rogers, ¿sí? Que lo que básicamente decía es que la difusión de las innovaciones es básicamente un proceso de comunicación, es básicamente un proceso de intercambio de información, ¿sí? Donde en realidad la innovación es el mensaje que se transmite por algún tipo de canal. Puede ser el boca a boca de un colega, puede ser en nuestro caso hoy por hoy en las redes sociales, puede ser que sea porque es un mandato que nos establece la dirección o el distrito escolar, es decir, un mandato de uso, ¿sí? Y cuyos resultados se pueden ver en la adopción o rechazo de la tecnología. Básicamente tiene unas 5 etapas. Acá les quiero contar que casi todos los investigadores de sistemas de difusión o procesos de difusión de tecnología hablan, y acá es uno de los primeros conceptos que quiero dejarles hoy, hablan de un proceso en etapas. Y eso significa que los cambios nunca son inmediatos, sino que van realizándose a través de etapas en el tiempo que no son iguales para todos los individuos. Por esa razón, y se los voy a comentar probablemente varias veces en el transcurso de esa charla, todos estos procesos
de incorporación de nuevas tecnologías son procesos que toman bastante tiempo. En general toman entre 3 y 7 años. Y digo esto para poner el promedio en 5. Pero también eso es importante porque cuando uno planifica la incorporación de las nuevas herramientas, tiene que pensar a largo plazo. Porque como vamos a ver dentro de un ratito, hay distintos procesos que cada uno de nosotros los adopta de forma distinta. ¿Sí? En general, Rogers, que partió con una teoría bastante general, pero que van a ver que nos deja conceptos interesantes, por eso quiero abordarlo desde Rogers, ¿sí? Dividía el proceso de adopción de tecnología en 5 etapas, como pueden ver acá arriba. ¿Sí? En la primera etapa, el individuo toma conocimiento de la nueva tecnología, se entera que existe, ya sea por un comentario de algún colega, ya sea porque se lo comentaron los mismos alumnos, pero en todo caso se entera que existe una nueva tecnología y de alguna manera demuestra algún interés por tratar de investigar. ¿Sí? Ahí empieza ese proceso de comunicación, ese proceso de intercambio de información. Por eso la clave está en que lo que hay es un intercambio que va ocurriendo en forma bidireccional entre yo docente interesado en ver qué cosa nueva hay y esa cosa nueva que a través de las redes, a través de distintos tipos de medios de comunicación, me está contando cuáles son las cualidades que tiene, cuáles son las funcionalidades con las que puede apoyar mi trabajo, que es en general lo que domina las próximas 2 etapas del proceso, que son la etapa de persuasión, que es la etapa en la cual yo, digamos, estoy empezando a adquirir opinión propia respecto de si esto me va a servir o no me va a servir o para qué me va a servir, donde me estoy alimentando un poco de lo que me dicen, de las experiencias de otros, empiezo a juguetear un poquito con la tecnología, ¿sí? Y que culmina en un proceso de decisión, ¿sí? Que es un proceso en el cual yo decido, bueno, lo voy a usar, no lo voy a usar. Todavía no adopté definitivamente la tecnología, todavía estoy en ese momento donde digo, bueno, me voy a decidir usar esto, ¿sí? Entonces a partir de ahí empiezan a correr una tercera gran etapa, que es la etapa de implementar las tecnologías, es decir, bueno, ¿cómo las voy a usar? ¿Para qué las voy a usar? ¿De qué manera las voy a usar? Que termina de alguna manera configurando la forma y el sentido que la tecnología tiene para mí. Y recién cuando le encuentre ese sentido a usar las nuevas herramientas, es que podré hablar de que hice una adopción o un rechazo de la tecnología. Solo como referencia al margen, fíjense que los conceptos que nos entrega Rogers, que a mí me parece que todavía son muy interesantes, son el concepto de la innovación como un mensaje que se transmite, ¿sí? El concepto de los canales de comunicación a través de los cuales yo me entero de las diferentes ventajas y beneficios de esa innovación, que es un proceso que toma tiempo por las distintas etapas que tiene y que ocurre en un entramado social que es muy complejo. La escuela es un entramado social de profesionales, ¿sí? Con lo cual esas decisiones de adopción y no adopción son mucho más complejas que por ahí en una empresa corporativa, donde tal vez basta que un gerente de área diga esto se va a usar y se termina usando y todos acatan la orden. En el caso de la institución escolar es algo donde el profesional tiene mucha más autonomía de cátedra, así que en general tiene en sus manos la decisión de adoptar o no adoptar, ¿sí? También Rogers, en todo caso, hizo lo que se llama la curva de adopción de la innovación, donde dividió a los individuos según la velocidad en la que adoptan la tecnología en los innovadores, los primeros adoptantes, los que son más rezagados, incluso los escépticos, a los cuales igual Rogers hasta llamaba los lagartos, ¿sí? Que son los que nunca van a adoptar la tecnología, como pueden ver en esta curva que sigue una especie de campana de Gauss, ¿sí? Bien, Rogers fue un poco generalista, ¿sí? El punto de Rogers es que de alguna manera mezclaba la experiencia de uso del individuo, sus creencias y también sus habilidades para usarlo, ¿no? Porque acá una de las cosas que en general saltan a la vista rápidamente es decir, bueno, pero no es solamente una cuestión de querer o de tener una buena experiencia usando la tecnología, sino también es una cuestión de cuál es mi habilidad para usar la tecnología.
Así que a partir de Rogers se abrieron varias líneas de investigación diferentes. Nosotros preferimos, para sostener esta línea argumental, alinearnos a una línea de investigación que empezó en la Universidad de Texas, ¿sí? A través de dos doctores, Gene Hall y Shirley Hord, ¿sí? Hall and Hord, ¿sí? Que lo que fueron haciendo fue dividieron las experiencias y creencias de uso de los docentes respecto de las innovaciones. Les aclaro que esto aplica tanto para tecnología como para cualquier cambio que puedas querer hacer en el colegio, de las habilidades de uso y de la configuración del uso, que eso último está más relacionado, como vamos a ver luego, con la implementación de tecnología. Acá entra algo en juego que es bastante interesante y bastante útil. Me resulta más simple explicárselos a partir de los niveles de uso. Cualquiera podría estar de acuerdo conmigo que en el uso de cualquier nueva tecnología uno va siguiendo etapas, donde uno pasa de una etapa donde puede ser que sea un novato, a una segunda etapa donde sea un usuario de nivel intermedio, a una tercera etapa donde uno sea un usuario de nivel avanzado, y que generalmente es poco probable pasar de un nivel novato a un nivel avanzado. Bueno, de la misma manera que eso tiene una lógica bastante fácil de entender, ellos de alguna manera describieron que hay tres etapas en un eje que ellos llamaron eje de las preocupaciones o eje de interés. En realidad es la traducción de la palabra americana concern, que en español podría ser tanto interés como preocupación, ¿sí? Pero que ellos dividieron en tres grandes áreas. Fíjense que acá en nuestro eje de coordenadas hay 6 o 7, pero no quiero abundar, no quiero ser tan específico porque si no los voy a aburrir demasiado, ya creo que lo estoy haciendo un poquito. Pero en particular lo que me interesa contarles es que los tres grandes grupos son un primer grupo que son las experiencias respecto de lo personal. Respecto de lo personal significa de qué manera esta decisión de adopción que voy a tomar va a influir en mi trabajo, va a influir en mi profesión, va a influir en mí. Es decir, es la típica pregunta de, bueno, si adopto esta tecnología, seguramente mis alumnos lo saben usar mejor que yo, voy a pasar un papelón, voy a estar a la altura. Es también la respuesta a una pregunta muy sencilla y es, ¿tiene sentido hacer esto? ¿Cuál es el sentido para querer hacer este cambio? Todo este tema de la adopción de tecnología a la larga es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio para la institución, es un proceso de cambio para mí, porque, como bien lo explico ahí arriba, significa un reaprendizaje. Es decir, yo no puedo pensar que voy a adoptar la tecnología para seguir dando el mismo tipo de clase que daba antes. Si bien eventualmente es algo que puede pasar al principio, la idea de una adopción plena de tecnología está orientada a que yo pueda hacer una práctica más rica, que pueda ayudar a mis alumnos a aprender mejor, que son el sujeto final al día, son el sujeto final de mis acciones, digamos, que mis alumnos aprendan, que mis alumnos desarrollen habilidades, que mis alumnos incorporen conocimiento y aprendan a hacer y aprendan a aprender. Entonces, por todas esas razones, estoy incorporando tecnología, por todas esas razones estoy viendo de qué manera puedo innovar en la forma de dar clase, y ahí la tecnología funciona como una herramienta que viene en apoyo mío a poder hacer ese cambio. Ahora, les tengo que encontrar ese sentido personal a hacer ese cambio, y hasta que, de la misma manera que en los niveles de uso, hasta que yo no supere la etapa de novato, no voy a ser intermedio o no voy a ser avanzado, hasta que yo no le encuentre un sentido, una respuesta a todas esas dudas personales, no voy a pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa tiene que ver con la organización del trabajo, ¿sí? Me refiero a que es una etapa en la cual lo que tengo que ver es, ok, ya me decidí usarla, ya entendí, no le tengo miedo, ¿sí? Le encontré el sentido de usarla, pero ¿de qué manera la voy a usar? ¿En qué manera y cuándo y cómo voy a incorporar la tecnología en mi trabajo? ¿De qué manera planifico con tecnología? ¿De qué manera voy a involucrar a mis alumnos en la tecnología? Porque, como les decía antes, una cosa que yo no quiero es sustituir un estilo didáctico que tenía antes sin tecnología por un estilo que lo único que hace es incorporar tecnología. Por lo tanto, esa segunda fase que es importante es la fase de organizarme, es la fase
de aprender a armar mis clases con la tecnología. Fíjense, para mí mismo me resulta en este momento un desafío poder hablar, siempre hablo delante de gente, hablarle a una cámara y tratar de interpretar qué es lo que van a deducir e interpretar todos los que estén escuchando este video el viernes, ¿sí? El tercer aspecto de las etapas de preocupación es el aspecto que tiene el tema del impacto en el uso de la tecnología, ¿sí? Tiene que ver un poquito con las razones por las cuales yo decidí adoptar la tecnología, de qué manera o cuál es la consecuencia de usar cada una de las herramientas respecto del aprendizaje de mis alumnos o respecto de los trabajos de mis alumnos, ¿sí? Acá quiero hacer este vínculo con los directores, aunque ya van a ver cómo voy a llegar a los directivos, a los directores de la institución. Fíjense que cuando yo decido las acciones que voy a hacer con mis equipos de docentes, y soy directivo, no es lo mismo organizar una capacitación, organizar cursos para docentes que todavía están transitando la etapa de preocupaciones a nivel personal que para docentes que están transitando la etapa de preocupaciones a nivel de cuál va a ser el impacto que va a tener la tecnología. De la misma manera que yo no pondría a un docente novato en el uso de una tecnología en una clase de avanzados, tampoco pondría a un docente que todavía tiene preocupaciones de nivel personal en una clase de docentes que están preocupados por el impacto de la tecnología. O uno se aburriría, ¿sí? O el otro se espantaría, entraría en pánico. Entonces fíjense cómo para el director, ¿sí? Tener en claro cuáles son las distintas etapas por las cuales transita el individuo es importante a los efectos de organizar y armarse respecto de las intervenciones que va a hacer. El tercer eje es el eje de configuraciones de la innovación. Es el eje que básicamente tiene que ver con la forma, es un eje que tiene mucho más que ver con la innovación en sí mismo, pero con la innovación en relación al individuo. Hay un filósofo francés muy conocido que se llama Bruno Latour, que creó algo que se llama principio de simetría, ¿sí? En el cual él lo que decía es que entre los elementos no humanos, las innovaciones, y los humanos, se establece un ensamblaje mutuo en el cual la tecnología, ahora voy a hablar en particular, de alguna manera va reaccionando y va adoptando una interpretación respecto al usuario que la usa. Miren, siempre yo hago este ejemplo. Si yo soy una persona joven, para mí un celular es un elemento que me sirve para escribir e intercambiar información. En cambio, estoy seguro que para una persona adulta, grande, el celular todavía es un elemento para hablar. Incluso los jóvenes, cuando dicen hablé con alguien, probablemente puede ser que no hayan hablado nunca desde el punto de vista de conversar, sino de chatear o de mandarse mensaje de texto, mientras que para nosotros hablar es hablar. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo el mismo elemento de tecnología, un celular, tiene una interpretación distinta respecto de nosotros los que lo vamos a usar y cómo para nosotros ese elemento significa un dispositivo que hace algo totalmente distinto. Eso es el principio de simetría y eso tiene que ver con las configuraciones de implementación que uno va armando respecto a la tecnología que va a usar. Ahora bien, ¿cómo entran en juego acá los directivos? Los directivos, lo que encontraron Hall y Hort en sus muchísimas investigaciones, ellos investigaron como 10 o 15 años seguidos sobre este tema, es que a veces lo que se encontraban es que a una misma intervención los resultados eran diferentes. Y entonces decían, bueno, pero ¿cómo puede ser si estamos haciendo lo mismo en distintos colegios que los resultados sean diferentes? Y una de las cosas que se encontraron es que dependía mucho del estilo de los directivos, ¿sí? Y ahí ellos, siguiendo algunas líneas de investigación previas y respecto del estilo, no tanto desde la visión de recursos humanos, sino desde la visión de las políticas que emplea un individuo para dirigir una institución escolar, identificaron tres tipos diferentes de estilos directivos que están acá indicados en esta planilla, ¿no? Los proactivos, los managers o administradores y reactivos. Claro, ningún tipo directivo es especialmente mejor
o peor a la hora de implementar una innovación o a la hora de llevar adelante un cambio. Lo único que lo hacen de una forma distinta, ¿sí? El directivo proactivo es un directivo que a veces se mete directamente en la innovación. La innovación sucede, quiera o no quiera el equipo directivo. Es el típico directivo donde si lo tiene que hacer él, lo hace él, ¿sí? Pero son directivos con una visión muy fuerte, muy específica de qué tiene que ser la institución educativa y cómo llevarlo adelante. Mientras que por ahí, voy a irme al otro extremo, el directivo reactivo es un directivo que delega mucho más la decisión de los procesos de cambio en un equipo de especialistas y se preocupa por mantener la armonía del proceso y que el proceso fluya, ¿sí? Y en el medio tenemos un estilo que ellos llaman manager, ¿sí? No sé por qué de alguna manera lo traducimos como administrador, que es un directivo intermedio que por un lado escucha la opinión de su equipo de asesores, pero que toma las decisiones finales, ¿sí? En función de los estilos que tienen los directivos, son distintos los caminos de implementación y son distintos los resultados en cuanto a los tiempos y, como vamos a ver más adelante, son distintos los hallazgos que hemos encontrado. Las intervenciones en general, que como dije al principio, van a ser cruciales para el éxito o fracaso del proceso de cambio, se pueden de alguna manera conceptualizar en esta gráfica con estos seis grandes categorías de intervenciones. La primera tiene que ver, y me parece que es una de las más importantes, con el hecho de desarrollar una visión compartida respecto del cambio. El tema de la visión compartida está muy bien desarrollada por un americano que se llama Peter Senge, que lo desarrolló en un libro muy famoso en el ámbito corporativo, pero que necesariamente puede ser importante respecto del ámbito educativo, que se llama la quinta disciplina, ¿sí? O las 5 disciplinas, no sé cómo estará traducido exactamente, pero lo importante es que lo que dice Senge es que si nosotros podemos lograr que se construya una visión compartida entre toda la comunidad docente, lo que deberíamos aspirar es que todos los individuos dentro de nuestra organización estén verdaderamente comprometidos con el cambio. Y ese desafío, que así dicho parece algo liviano y es muy difícil de lograr porque parte a partir de las visiones, aparte a partir de construir de las visiones personales de cada uno de los individuos, ¿sí? Me permite lograr resultados extraordinarios y me permite tener mucho éxito en el proceso de integración, como van a ver un poquito más adelante. Después vienen algunas etapas un poco más operativas, ¿sí? Que son planificar, asignar los recursos humanos y materiales, ¿sí? Que voy a querer usar en el proceso de cambio. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, significa armar un equipo que esté especialmente abocado al proceso de cambio, un equipo que va a tener un líder, un equipo que se encarga de ir ayudando al equipo docente a poder gestionar el cambio. Invertir en la capacitación, en la formación de los individuos. Hay una inversión muy fuerte que hay que hacer, tanto desde el punto de vista de las habilidades de uso de las nuevas tecnologías que voy a incorporar, como también desde el punto de vista de cómo ir ayudando a que mis individuos sorteen las distintas etapas de preocupación que van a tener. Hay toda una tarea exclusiva del directivo que es monitorear el cambio en forma constante, ¿sí? Esa tarea que el directivo va haciendo al recorrer las aulas y viendo que el uso de las nuevas tecnologías se da en una función pedagógica, esas intervenciones que a veces son muy breves, muy cortitas del directivo que se cruza a un docente en un pasillo y le dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo andás con tal cosa? ¿Sí? Y a partir de ahí va construyendo todo un tablero de control para entender un poquito cuáles son los resultados de este cambio que está proponiendo. Apoyar, es decir, el apoyo a partir de las normas, a partir de las políticas que establece el directivo en la institución, es decir, de qué manera apoyo como directivo al profesor innovador. Lo apoyo en el fracaso también, es decir, hay un ejemplo que Clayton Christensen, que escribió en un libro que se llama
la clase disruptiva, creo que se traduce de esa manera, que dice que es el caso donde por ahí nosotros tenemos un directivo que propone una innovación, que la innovación por ahí no tiene tanto eco inicial en el equipo de alumnos y que si una forma de apoyar la innovación es mantener al docente que intentó la innovación y apoyarlo aunque al principio no le vaya bien, y una forma totalmente contraria de reaccionar y decir, bueno, mira, esto no te salió, la clase de chino mandarín no funcionó, por lo tanto te voy a poner de suplente de matemáticas porque no tenía sentido, nadie se enroló en chino mandarín, por ejemplo, que hubiera sido la innovación. Y después la otra intervención, que el sexta categoría de intervenciones, es mantener este concepto receptivo a los cambios, ¿sí? Fulan, que también es un educador canadiense muy conocido, lo que dice es la institución tiene que ser receptiva a los cambios para que un cambio arraigue, o la cultura tiene que cambiar, una de las dos, pero preferiríamos proponer que la institución sea la receptiva a los cambios y no que la cultura sea la que tenga que cambiar. Un poquito, resumiendo lo que estamos hablando, la función del directivo, lo que pudimos encontrar, es la de crear un sistema de apoyos al cambio, un sistema de apoyos en las 6 categorías de intervenciones que pudiéramos hablar, teniendo en cuenta que entre la innovación en sí misma y los individuos se produce un proceso de comunicación recíproca, ¿sí? Donde de alguna manera la innovación propone algo y el individuo con su interpretación reacciona de otra manera. Entonces, un poco lo que el directivo está haciendo todo el tiempo con sus intervenciones es crear programas que de alguna manera buscan contrarrestar lo que Latour llama antiprogramas, que son la forma de interpretación del ser humano respecto de la innovación humana. Entonces yo, de esa manera, de alguna manera, como directivo, lo que estoy tratando a partir de la norma y de la cultura institucional es de crear, ¿sí?, todo un ecosistema que apoye el cambio y que de alguna manera vaya generando programas que permitan ese tipo de cambio. Esos son, de alguna manera, las claves de las intervenciones de los directivos. ¿Qué fue un poquito lo que encontramos que podía ser muy útil? Y acá les quiero compartir algo que a nosotros nos rindió muy bien. Nosotros trabajamos en un modelo analítico donde lo que hicimos fue trabajar dos ejes, ¿sí?, en el cual lo que estamos viendo es, en un eje, tratar de medir cuáles eran la integración de tecnología a través de, en este caso, 9 variables, pero las variables ni necesitan ser 9 ni necesitan ser las mismas. Básicamente, en el momento que nos pusimos a trabajar, dijimos, a ver, esto resultó de las encuestas y de las prácticas de los docentes y de las intervenciones directivas, y dijimos, bueno, ¿qué variables son comunes a todas las instituciones en las que hemos trabajado? Hay un eje que tiene que ver con la innovación, que es este eje vertical. Entonces, a medida que yo estoy trabajando sobre alguna de estas variables que está en el tope del eje innovador, se supone que esta es una variable que tiene mucho más de innovación, y en la medida que me vengo para acá, hacia la derecha, en el eje de cuánta tecnología se está integrando, es una variable que sin la integración, en el caso del blended learning, sin tecnología no es posible, y por otro lado es muy integradora. Y fíjense en este tablero, si es que le puedo llamar así, de control, lo que hicimos fue medir cada una de esas variables, básicamente en si era alta, baja o media, y en función de eso trabajamos toda una concepción de colores para que sirviera rápidamente a un directivo como tablero de control para saber en qué estado del proceso de innovación se encuentra su institución. De ahí que les comenté al principio que es súper importante considerar este proceso de cambio como un proceso que tiene distintas etapas, y tal vez para el directivo lo útil es poder determinar en qué etapa se encuentra cada momento. Fíjense en este slide que sigue, yo tengo 3 tipos distintos de instituciones educativas, ¿sí? Fíjense, acá tienen, en este caso primero, una institución educativa que tal vez recién empieza con el proceso de integración de tecnología, donde la primera variable, la más simple, la del apoyo audiovisual con elementos de tecnología, ya se está manejando bien, están trabajando en general. El proceso siempre es un proceso que va
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esta sería la curva ideal. Como van a ver al costado no siempre se da igual. Fíjense en esta otra institución, algunas variables ya tienen un mejor comportamiento. Esta por ahí sería una institución intermedia, pero sin embargo hay unas otras variables donde todavía se está trabajando. Probablemente la foto de acá abajo esté revelando una institución donde hay un directivo que es muy innovador, que tiene gran capacidad de cambio y está impulsando cambios muy fuertes y que tal vez, fíjense, todavía no integrado en gran cantidad de tecnología, ya sea porque prefiere primero generar el cambio y después integrar la tecnología, o tal vez porque no tiene dinero para hacerlo. ¿Sí? A partir de acá nosotros identificamos en todas estas, para cada una de estas variables, o sea, el trabajo que ustedes tendrían que hacer es un trabajo, primero de definir las variables y en qué ejes van a trabajar, y después, respecto de cada una de esas variables, fíjense acá tienen cada una de esas variables, ¿sí? Identificar cuáles son las intervenciones que pudimos encontrar. Entonces, fíjense, nosotros encontramos intervenciones relacionadas con fortalecer la infraestructura en cada una de estas variables que está marcada en verde, con la reorganización de los roles dentro de la estructura de la comunidad docente, como en reconocer una política de reconocimiento a las innovaciones, como planificar la formación docente, o estimular el uso de tecnologías de informática y comunicación, o estimular nuevas estrategias pedagógicas. ¿Ven? Para cada una de estas intervenciones, según en cuál variable estaban incidiendo más o menos, y armamos este cuadro que de alguna manera estaba o está relacionado con los hallazgos que planteamos en cada uno de estos tableros que sirven para poder analizar cuál es la evolución del plan. Fíjense que nosotros, a partir de toda esta investigación y cruzándolo un poco con los hallazgos de Holland Hort, ¿sí? Lo que encontramos fue que la mayoría de los directivos que tienen un efecto fuerte sobre los procesos de cambio los podíamos identificar con alguno de los dos rollers dentro de los tres que mencionaban Holland Hort. Aquí aclaro que el tercer rol, que es el rol más reactivo, como ellos lo denominaban, ¿sí? La traducción la verdad que no es tan feliz, pero viene de reactivo, ¿sí? Es un rol que favorece al proceso de cambio, pero lo hace un poco más lento. Entonces yo pienso que tal vez debimos haber hecho una investigación mucho más larga para tratar de encontrar perfiles directivos que se adecuaran al rol de un estilo de liderazgo reactivo. Por eso creo que encontramos más los iniciadores, los que toman la iniciativa, o los administradores, los managers. ¿Sí? Y fíjense un poquito cuáles son las diferencias entre ellos, ¿no? Respecto de la visión, ¿sí? El iniciador lo que hace es alinear muy estrechamente el objetivo pedagógico de la institución con el proyecto de cambio, mientras que el administrador lo que prefiere es ir haciendo un acompañamiento. Ustedes van a encontrar que el administrador se posiciona un poquito entre los dueños o las autoridades más altas de la institución y los docentes, y que prefiere un proceso de cambio gradual, ¿sí? Donde delega un poco las decisiones de adopción en los individuos, donde trabaja por ahí a veces una capacitación grupal, un poco el leitmotiv que nosotros decimos del administrador es: las TIC son una herramienta más. Mientras que para el iniciador es más meterse en el proceso de cambio, promover redes colaborativas, promover la capacitación individual de sus docentes, asignar un referente al proceso de cambio, lo quiere ya, lo quiere para mañana, responde a la pregunta de, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Porque lo quiero ver de inmediato reflejado en mi proceso de cambios. ¿Sí? A partir de acá, nosotros nos encontramos con que en general podíamos dividir a las escuelas en dos grandes grupos, ¿sí? Escuelas que nosotros llamamos innovadoras respecto del proceso de implementación de los cambios, respecto de la forma en que la pedagogía había absorbido o se vale de las herramientas tecnológicas para crear un ambiente de aprendizaje nuevo e innovador, ¿sí? Y entonces estos directivos, lo que pudimos ver que tenían en común son estas seis
estas 6 funciones, digamos, asocian sus objetivos con los de la institución, construyen redes interpersonales, promueven en general un representante o un referente pedagógico digital, no son de prescribir contenidos, en general son de dejar que el docente genere y use los contenidos que quieren, no buscan una formación docente integral, sino que más bien persiguen que cada docente vaya capacitándose vaya teniendo una capacitación más específica en aquello que le es más necesario, y hasta incluso hemos encontrado que estos directivos prefieren disposiciones espaciales flexibles. Digamos, odian que esté toda la clase sentada mirando para adelante, les gusta que se sienten en grupos o que estén cambiando según cuál sea la situación de clase. ¿Sí? El otro estilo que encontramos de instituciones es las que se llaman escuelas que usan las herramientas tecnológicas para enriquecer la enseñanza. Y acá esto es totalmente válido también. Es un proceso que tal vez lleva un poquito más de tiempo, pero pienso que en una investigación próxima podría decirle si esa mayor cantidad de tiempo que lleva este proceso tal vez pueda redundar en que el proceso esté más arraigado, esté más sostenido, porque fíjense que cuando el directivo tiene un estilo de liderazgo iniciador, como el que nombré antes, a pesar de que parece un poco más atrevido y que tal vez tenga resultados más rápidos, mucho del proceso depende de él. Por lo tanto, si ese directivo cambia de función, cambia de rol o se muda de escuela, es posible que ese proceso de cambio se detenga o se frene. Mientras que en un proceso de este estilo, en un proceso de escuela enriquecida, es posible que el proceso, aunque dure más tiempo, se sostenga un poquito más en el tiempo. En ese caso, estos directivos de alguna manera promueven el uso de TIC, el uso de tecnologías como apoyo, como yo les decía, tienen y prefieren un proceso de cambio gradual. Los docentes tienen un poco la responsabilidad en la adopción de los procesos, generalmente no designan un referente formal y en general una de las cosas que notamos es que a la hora de decidir la capacitación de los docentes lo hacen más sobre el nivel de uso que sobre las escalas de preocupación de los docentes. Así que bueno, de alguna manera, cerrando un poco esta charla, no me quiero pasar de los minutos que me han dado, les quiero agradecer mucho la atención que me han prestado, me gustaría estar ahí para poder responder preguntas, pero básicamente como conceptos para dejarles es la importancia del rol de los directivos en estos procesos de adopción de nuevas tecnologías, la importancia de que el centro del proceso está en el individuo, tanto en el individuo que va a ser el usuario final de la nueva tecnología, como en el individuo alumno que va a ser el depositario de las intervenciones que estamos haciendo, como en el individuo directivo que tiene que pensar de qué manera construye un sistema de apoyo a los cambios y cómo sus acciones van a influir en el proceso de adopción de tecnología y en la velocidad que tiene ese proceso. Les agradezco muchísimo la atención, les deseo que tengan una muy buena jornada y que les vaya excelente, espero verlos pronto con el resto de la feria. Gracias.